Para poder apoyarnos, suscríbete a nuestro canal, y es completamente gratis. En el alféizar de la ventana de nuestra habitación, nos aferrábamos en secreto, mientras el mundo exterior rugía. Era un verano como sacado de una película antigua. El aire estaba quieto y pesado, cargado de anhelos tácitos y el miedo a lo que pudiera venir. Las cortinas ondeaban suavemente al viento, una tela barata que ocultaba poco, similar a las mentiras con las que nos rodeábamos. Recuerdo exactamente el olor a humo barato de cigarrillos y el dulce aroma de albaricoques que habíamos robado en secreto del árbol del vecino. Era nuestro pequeño mundo secreto, un espacio que era a la vez refugio y prisión. Éramos jóvenes, hambrientos de vida y amor, y sin embargo atrapados en las ataduras de una sociedad que nos juzgaba antes de siquiera conocernos. La historia de la homosexualidad es una historia de silencio, persecución y la lucha incesante por la aceptación. Durante siglos, hombres y mujeres que se sentían atraídos por personas del mismo sexo fueron difamados, marginados e incluso asesinados. Los veredictos bíblicos, los dogmas morales de la Iglesia y las rígidas leyes del Estado se unieron en un poder implacable que estigmatizó la homosexualidad como pecado, enfermedad o delito. Pensemos en la Edad Media, una época en la que la Inquisición hacía estragos y cualquier desviación de la norma heteronormativa se consideraba obra del diablo. Los hombres acusados de sodomía eran quemados en la hoguera, sus cenizas esparcidas al viento, como advertencia a todos los que se atrevieran a ser diferentes. Las mujeres sospechosas de relaciones lésbicas sufrieron destinos similares, aunque a menudo en secreto, ya que su sexualidad estaba menos en el foco del poder masculino. La Edad Moderna apenas trajo alivio. Si bien se estableció lentamente un cierto clima intelectual en el que las voces críticas se hicieron oír, la condena social persistió. En el siglo XVIII, en las grandes ciudades de Europa, especialmente en Londres y París, surgieron las llamadas Molly Houses, puntos de encuentro para hombres homosexuales. Estos lugares ofrecían protección y oportunidad para contactos, pero al mismo tiempo estaban expuestos al peligro constante de ser allanados y cerrados por la policía. Los hombres que los frecuentaban se arriesgaban a penas de prisión, humillación pública y ruina social. En el siglo XIX, con el auge de la ciencia y la medicina, la homosexualidad experimentó un nuevo tipo de patologización. Médicos y psiquiatras comenzaron a considerarla como una enfermedad, como una especie de trastorno mental que debía ser curado. El término homosexualidad en sí mismo no se acuñó hasta esta época, por el médico húngaro-austriaco Karl Maria Kertbeny en el año 1869. Esta definición médica, aunque pretendía sonar científica, contribuyó significativamente a la estigmatización de los homosexuales. Fue en esta época cuando se formaron los primeros movimientos organizados por los derechos de los homosexuales. En Alemania, el médico Magnus Hirschfeld fundó en el año 1897 el Comité Científico Humanitario, una organización que luchaba por la despenalización de la homosexualidad y la educación de la población. Hirschfeld fue un pionero que se dedicó incansablemente a la defensa de los derechos de los homosexuales, dando conferencias, distribuyendo folletos y presentando peticiones. Su trabajo sentó las bases para el posterior movimiento gay y lésbico. Sin embargo, la esperanza que Hirschfeld y sus compañeros sembraron fue bruscamente destruida por el ascenso del nacionalsocialismo. Los hombres homosexuales fueron sistemáticamente perseguidos, internados en campos de concentración y asesinados. El triángulo rosa que se vieron obligados a llevar se convirtió en el símbolo de una crueldad indescriptible. Las mujeres lesbianas también fueron perseguidas, aunque a menudo de forma menos sistemática, ya que su sexualidad estaba menos en el foco de la ideología nacionalsocialista. La Edad Moderna apenas trajo alivio. Si bien se estableció lentamente un cierto clima intelectual en el que las voces críticas se hicieron oír, la condena social persistió. En el siglo XVIII, en las grandes ciudades de Europa, especialmente en Londres y París, surgieron las llamadas Molly Houses, puntos de encuentro para hombres homosexuales. Estos lugares ofrecían protección y oportunidad para contactos, pero al mismo tiempo estaban expuestos al peligro constante de ser allanados y cerrados por la policía. Los hombres que los frecuentaban se arriesgaban apenas a penas de prisión, humillación pública y ruina social.
En el siglo XIX, con el auge de la ciencia y la medicina, la homosexualidad experimentó un nuevo tipo de patologización. Médicos y psiquiatras comenzaron a considerarla como una enfermedad, como una especie de trastorno mental que debía ser curado. El término homosexualidad en sí mismo no se acuñó hasta esta época, por el médico húngaro-austriaco Karl Maria Kertbeny en el año 1869. Esta definición médica, aunque pretendía sonar científica, contribuyó significativamente a la estigmatización de los homosexuales. Fue en esta época cuando se formaron los primeros movimientos organizados por los derechos de los homosexuales. En Alemania, el médico Magnus Hirschfeld fundó en el año 1897 el Comité Científico Humanitario, una organización que luchaba por la despenalización de la homosexualidad y la educación de la población. Hirschfeld fue un pionero que se dedicó incansablemente a la defensa de los derechos de los homosexuales, dando conferencias, distribuyendo folletos y presentando peticiones. Su trabajo sentó las bases para el posterior movimiento gay y lésbico. Sin embargo, la esperanza que Hirschfeld y sus compañeros sembraron fue bruscamente destruida por el ascenso del nacionalsocialismo. Los hombres homosexuales fueron sistemáticamente perseguidos, internados en campos de concentración y asesinados. El triángulo rosa que se vieron obligados a llevar se convirtió en el símbolo de una crueldad indescriptible. Las mujeres lesbianas también fueron perseguidas, aunque a menudo de forma menos sistemática, ya que su sexualidad estaba menos en el foco de la ideología nacionalsocialista. La persecución de los homosexuales durante el nacionalsocialismo es un capítulo obscuro de la historia alemana que nunca debe olvidarse. Después de la Segunda Guerra Mundial, la situación para los homosexuales siguió siendo difícil. El párrafo 175 del Código Penal, que penalizaba los actos sexuales entre hombres, siguió en vigor e incluso se endureció. No fue hasta el año 1969 que se relajó en la República Federal de Alemania, y no fue hasta el año 1994 que se abolió definitivamente. En la República Democrática Alemana, el párrafo 175 ya se había modificado en el año 1967 y se había suprimido